Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Jesús Gabriel. Buen día, Christoph. Buen día, buen día. Y bueno, hoy estamos aquí para hablar de Juno, Hera, la mujer de Júpiter o la esposa de Júpiter o Júpiter el esposo. Curiosa Sí, palabra, ¿no? La de esposo, esposa. sí, O sea, sí. Júpiter Esposas, esposas, Sí, sí, esposas. las esposas. Júpiter el esposo de Hera. Y no está claro quién es esposo de quién primero porque ambos son fuerzas complementarias de alguna manera, ¿no? Que ahora entraremos un poquito. Primero hablamos un poco para empezar de quién es Hera, quién es Juno, esposa de Júpiter. Um, es un asteroide a nivel astronómico, un asteroide bastante grande, con una órbita de 4,3 años. O sea, estaría entre Marte y Júpiter, en el cinturón de asteroides. Entonces está, al igual que Ceres, Palas, Vesta, creo que también, Sí, sí, en esa franja de entre lo personal y lo social. Pero más cerca de lo personal, de alguna manera, ¿no? Con esa órbita de 4,3 años. Am, entonces, Hera, la mujer de Zeus, ah, tiene muchos ángulos, tiene muchas características, pero de alguna manera es una fuerza restrictiva de la expansión, algo algo concupiscente, por decirlo, ujú, de Júpiter, ¿no? Porque las historias de la mitología que parecen muchas veces parecen una telenovela, eh, Júpiter constantemente la engaña. Júpiter es muy expansivo en este sentido y era se venga, se venga. Pero lo curioso mm, es que Hera no se venga directamente hacia Júpiter. O sea, Júpiter le tiene cierto miedo, sino que se venga hacia las víctimas de Júpiter, porque Júpiter es bastante bastante violador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Hera curiosamente se venga de las víctimas. Entonces, yo eso lo he visto importante en el sentido de que parece que Juno es como una energía que mantiene la permanencia de el sistema intenta destruir todo aquello que amenace al sistema. Al sistema era Júpiter, era Zeus, Juno Júpiter. Ah, entonces, claro, por un lado, está claro, como es un asteroide más bien personal, está claro que nuestra vida cotidiana está hecha de microsistemas que se tienen que sostener para que haya. Por eso Juno también está relacionada con el compromiso. Tenemos que comprometernos con microsistemas que sostienen nuestra cotidianidad y hasta cierto punto regular esa fuerza expansiva de Júpiter, regularla para que no se nos desmonte el día a día. Y yo creo que Juno tiene mucho que ver con esa regulación, o sea, con el decir, esto no, esto amenaza mi día a día, por lo tanto, ah, pero claro, una Juno demasiado restrictiva petrifica a Júpiter. O sea, hace del día a día algo rígido, algo que no puede expandir, ¿no? Entonces, hay una regulación interesante ahí entre Juno y Júpiter que hasta cierto punto me ha recordado la relación entre Júpiter y Saturno en lo social, ¿no? O sea, Júpiter, esa fuerza
más expansiva y Saturno para que sea funcional esa fuerza, para que pueda ser creativa, una fuerza restrictiva. Pero hay un equilibrio de fuerzas ahí que es interesante, ¿no? ¿Qué te parece el tema de Juno, Jesús Gabriel? Bueno, a mí, mientras ibas hablando, junto con algo que hemos comentado antes de, antes de ponernos a grabar, eh, claro, Juno y bueno, los asteroides están entre la órbita de Marte, que es el esfuerzo, y Júpiter, la aceptación social. Mm, O sea, entre el esfuerzo y la aceptación social habría que hacer un híbrido, o un concepto que englobe a los dos conceptos y atribuirle a Juno algo. Algo que lo diferencie de Ceres, de Palas Atenea, de Vesta, de Igea, que son los mayores asteroides dentro de este mm, espacio, ¿no? Vale, entonces, hablabas. Júpiter, Júpiter puede ser el político que dice defender una ideología, pero en realidad le da igual. O sea, mm, utiliza la ideología para tener a su público de su parte. Esto es, por ejemplo, como los que utilizan la religión pero no creen en la religión. Utilizan la religión porque es lo que ellos consideran que su clientela cree. mm, Esto es como cuando Felipe González hace unos 4 años sale en una declaración y dice, la verdad es lo que la gente cree que es verdad. Claro, pero previamente para que la gente considere qué es lo que es verdad, le has tenido que adoctrinar, mm. ¿eh? O sea, formatear la mente. Crear opinión pública, ¿no? O sea, Claro, claro. Vale, entonces Júpiter sería el político y Juno sería el electorado. mm, O sea, el electorado es el que sostiene al político. O sea, un político sin electorado, o sea, sin una estructura sobre la cual él se pueda apoyar, el político no existiría. mm, Entonces, la estructura sobre la cual se apoya en la mitología o en la astrología, más concretamente, es Juno. O sea, mm, Juno es lo que te permite, lo que te permite ser infiel. O sea, lo que te permite ser infiel, porque el sistema lo que necesita es justamente eso, la infidelidad. Es curioso, ¿eh? Quiero que se entienda bien esta idea porque... sí, porque además uno se la relaciona con la fidelidad. O sea, pero claro, o sea, Ajá, sí, sí. se relaciona con los dos polos. O sea, Claro, con claro, el pero es eje que fidelidad-infidelidad. la fidelidad de Juno garantiza que Júpiter siga siendo multiseductor, traidor, Sí, y se disfraza para seducir a más. O sea, el tema de la gula de Júpiter, que es, sí, no me conformo con gustarte a ti, quiero gustar a todo el mundo sí, 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 para sí. tenerlos encandilados, ¿no? Y ahí también buscando esa permanencia del sistema, ah, en ese eje fidelidad-infidelidad, donde estaría Juno y Júpiter. Eh, para Juno es muy importante esa frase de los trapos sucios se lavan en casa. Exacto. Ujú. O sea, em, pero de alguna manera necesita también los trapos sucios. O sea, Mm, ujú. pero porque el hecho de que se laven los trapos sucios en casa es lo que fortalece la relación Juno-Júpiter. Vale, el consentimiento del secreto, o sea, compartir un secreto como forma de mantener ligadas a las personas, en este caso a Júpiter y a Juno, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, después, antes has dicho algo, claro, que tiene mucho que ver con esto, que es que Juno saturniza, de alguna manera. Mm, Claro, entonces yo no lo había pensado hasta que no te he escuchado antes.
Eh, Estas diosas que están entre, bueno, estos asteroides que son nombres, tienen nombres de diosas, eh, la mayoría son célibes, Mm, que no es lo mismo, que no es lo mismo que vírgenes. ujú, O sea, son mujeres que han decidido, una vez han probado la sexualidad, han decidido mantenerse célibes. O sea, que es decir, eh, ya no me importa tanto la pasión que me lleva a enamorarme de mi compañera, de mi compañero, sino que lo que quiero es detectar la razón, una razón fría que permita la estabilidad de la relación, o mm. sea, un interés. O sea, realmente Juno tiene que ver con el interés. La conveniencia, sí, Exacto. que es otra, lo tengo también apuntado, ¿no? Juno tiene mucho que ver con la conveniencia. O sea, y eso o sea, se puede llevar al nivel de la pareja. O sea, ¿por qué me conviene mantenerme en una pareja? Pero también a nivel social, ¿no? Lo político, hablabas de lo político antes. O Ujú. sea, también, y lo podemos ver, ¿no? Cómo los políticos, además hoy en día es ya totalmente exteriorizado, cómo el discurso de los políticos sobre la marcha se va adaptando en ese diálogo con el electorado, ¿no? Entonces, Ujú. ahora ya no me conviene defender estas ideas. Bueno, pues cambio de discurso. O sea, eh, y en función de cómo está la atmósfera, vuelvo a sacar mi agenda o la escondo o tengo un discurso o tengo otro. O sea, es un poco de hacia dónde sopla el viento, ¿no? O sea, el- Sí, pero fíjate que esta volatilidad del discurso eh, tiene una lógica, un orden, tiene un orden. O sea, Ujú. no es una volatilidad caótica, No, no, no. tiene un orden. Es decir, una vez te he convencido de algo, como a la mente humana es susceptible a la novedad, o sea, la mente humana es curiosa. Ujú, La mente humana no soporta el mismo discurso durante mucho tiempo. ujú. Entonces Júpiter esto lo sabe. Entonces yo, si fuese Júpiter, te puedo lanzar un discurso que te guste, pero sé que si lo abuso demasiado de este discurso, tú lo vas a Caduca, rechazar. caduca, Entonces sí, sí, tengo que poner innovaciones para mantener el interés sobre mí. sí. ¿Vale? Vale. O sea, Júpiter tiene mucho que ver con la política. No solamente la política mediática, los políticos y tal, sino las Mm, políticas internas, las políticas familiares, las políticas de pareja, las políticas en el mundo de los negocios, del trabajo, yo qué sé, mm, de la vecindad. ujú, Y entonces, claro, dices, bueno, entonces, eh, si, si Juno es el interés, o sea, lo que conviene, entonces, ¿en dónde ponemos a Mercurio y a Venus? Porque si Mercurio y Venus tienen que ver con la comunicación y con el amor, lo que se comparte, los valores compartidos, mm, ¿cuál es la función de Juno? Claro, es que la función de Juno es saturnizar, entre comillas, micro saturnizar mm. a Venus también. Es decir, eh, te puede gustar a alguien, te puedes enamorar, te puedes enamorar y todavía no has descubierto el interés que va a dar lugar a que la relación se estabilice y Ujú. resulte de mutua conveniencia. O sea, la mutua conveniencia es algo que no se descubre el primer día, se descubre, Se descubre pasado el enamoramiento. No claro, sé.
Y entonces dices, pero entonces Juno es el amor. No, no es el amor. O sea, después del enamoramiento hay hay dos brazos, Mm, dos patas. Una es el amor, que es yo comprendo las necesidades de la otra persona y mm, estoy a su disposición y mm, viceversa, ¿vale? Esto sería una. O sea, más allá del enamoramiento. mm, Entonces, cuando una persona descubre el amor, igual no lo soporta, porque lo que quería era estar enamorado. mm, Pero pero claro, luego el reto, porque el amor es un reto, dices, pues hay personas que no están preparadas para trascender el enamoramiento, ¿no? Bueno, esto sería un brazo, ¿no? Es decir, mm, descubrir el amor, descubrir que eres capaz de sacrificarte debido a la comprensión que has desarrollado, a la comprensión y a la empatía que has desarrollado mm, para comprender, aceptar a la otra persona, y luego mm, el factor, realmente me conviene esta relación, mm, me conviene. Y entonces ahí está Juno, que es, por un lado, la mm. empatía es mezclo mis fluidos, mm, ya no hablo de los fisiológicos, con los de la otra persona, hacemos una unidad Ujú, y luego nos interesa esta unidad, nos conviene, mm. nos protege. Pero ahí entra también un aspecto de Juno que ahora que estás diciendo esto me ha venido, o sea, el tema del compromiso. O sea, Juno es, mm, vale, nos comprometemos porque hay un interés mutuo y hay amor, ¿no? O sea, están las dos patas. Pero en gran parte me da la sensación de que de lo que se conforma lo que es compromiso no es solo de conveniencia, sino también de inconveniencia. Porque si no hubiera compromiso, la inconveniencia haría que se rompiera Ujú, el vínculo. O sea, la inconveniencia tiene mucho que ver con el amor, en el sentido de yo veo a la otra persona en la medida en la que soy capaz de gestionar nuestras diferencias o nuestras tensiones mutuas, en la medida en la que soy capaz de hacer mi trabajo propio en ese vínculo, am, ya no es conveniente, no me conviene, no me interesa hacer esto. A la larga igual sí conviene, ¿eh? sí, Pero ahí sí. hay un largo placismo que hay una perspectiva diferente, ¿no? Pero mantenemos un compromiso de crecimiento mutuo, de aceptación de nuestras diferencias, de respeto mutuo. Am, o sea, hay cierta inconveniencia en el amor, que es interesante. Bueno, pero es que el amor son las olas pulverizando la roca y convirtiéndola en arena. Mm. O sea, la roca pierde su personalidad en el amor, se convierte en arena. O, bueno, pierde su personalidad, sí. Ah, Bueno, no la pierde. O sea, forja otra personalidad. la roca, exacto, la roca Sí. transmuta su personalidad gracias al amor, o mejor Sí, dicho, al roce. y igual debajo de esa roca, pues van apareciendo en ese proceso, van apareciendo piedras preciosas también. Claro, claro, minerales que son muy ricos, Sí, sí. que si no se trituran no serían asimilables. Ujú, Es decir, que la trituración es lo que hace asimilable algo. mm, Entonces el amor nos tritura, mm. pero nos tritura para hacer asimilables la otra persona en relación a mí y mí en relación a la otra persona. Sí, sí. Porque si las dos personas se mantuviesen vírgenes, o sea, intactas, ¿qué aportación mutua podría haber? Ninguna. Sí, pero igual no solo es una asimilación mutua, es que
igual uno ah, en en esa trituración de la roca, en esa trituradora, uno, ah, uno se va conociendo a sí mismo mejor en ese camino. O sea, ya no solo es una asimilación mutua, sino que uno se va asimilando a sí mismo. Ahí es cuando pasaríamos del eros al ágape, ¿no? O sea, eh, hay un amor más, el amor es más refinado que el enamoramiento. Eh, es menos condicionado y ahí es donde entra el compromiso de, de, de Juno, entra el el tema de la fidelidad también, porque si vemos a Hera con Zeus, em, Juno es muy irascible ante la traición, pero si no hay traición, no. Ujú. O Ya, pero sea, fíjate que la para mí traición... Juno tiene mucho que ver y eso tiene mucho que ver con el compromiso, tiene mucho que ver con es un concepto que me encanta, y no es nada sencillo, pero que me encanta es el de la palabra dada, La lealtad. la lealtad. Sí. Vale, entonces yo, por ejemplo, si yo fuese Júpiter, le diría a alguien, mira, yo te voy a ser infiel. Pero claro, si pasa el tiempo y no le soy infiel, no le soy infiel, entonces le estoy siendo desleal. Eh, O sea que hay veces que la fidelidad y la lealtad no son la misma cosa. eh, Entonces a Juno quizás le interese la infidelidad de Júpiter, porque está dentro del presupuesto. O sea, la sí. infidelidad de Júpiter es lo que hace que Juno sea persona virtuosa. Claro, es que por comparación, es decir, eh, en un matrimonio, por ejemplo, en este caso de la eutanasia de Noelia, Eh, aparece mucho en los medios, apareció mucho antes y después la madre, ¿no? mm, Y la madre daba una imagen de persona comprensiva, pero en cambio el padre no aparece y más bien es el malo de la película. mm, Entonces, la madre, yo deduzco que es Hera, o Juno, un mm, Juno, que necesita de un padre defectuoso para ensalzar sus virtudes. mm, Entonces, claro, dices, vale, el trato es, vale, tú eres un vicioso y yo quiero dar una imagen de persona virtuosa ante la comunidad. ujú. El día que tú no seas vicioso, ¿qué voy a hacer yo entonces? Sí. ¿Cómo se me va a De distinguir? dónde saco la virtud, ¿no? Claro, claro, Sí, 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 sí. claro, claro. Es que la virtud necesita del vicio, Eh, del otro, claro. sí, Entonces, sí, la bondad necesita de la maldad. sí, Para, sí. para... Sí, es el tema de siempre el lobo siempre será el malo si solo escuchamos a Caperucita, ¿no? Exacto. O Sí, sí, sea, sí, 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 sí. Pero bueno, fíjate que yo no había llegado tan lejos como estás llegando, ¿eh? Con el tema de Juno, ¿eh? Porque yo, digamos que gracias a la conversación y a la conversación que hemos tenido justo antes de empezar, eh, he atado algunos cabos, ¿no? Pero básicamente yo llegué a una cierta comprensión de Juno de la siguiente manera. Venus no son las relaciones. Venus es la escala de valor mm, o la idea que se tiene de belleza. Entonces, la belleza puede estar proyectada o encarnada en actitudes, mm, comportamientos que percibo en otras personas o en otras situaciones. O, por ejemplo, si veo un cuadro o escucho una música y la valoro, la siento, la percibo, la disfruto, eso es Venus. ujú, Pero la parte concreta de Venus, Venus es el qué y Juno es quién.
el qué y el quién. Entonces, claro, dices, vale, entonces Juno en una carta natal, en el signo en el que está, indica que para que alguien, o sea, para que un quién, o sea, alguien tenga presencia en tu vida, tiene que canalizar las cualidades de ese signo. mm, Por ejemplo, yo tengo Juno en el signo de Géminis. Y entonces, para mí, una persona que motive conversación, para mí es definitivo. sí. O sea, es decir, puede gustarme por otras razones, pero la que decanta para que yo me ponga y aplauda, o sea, valores particularmente a la persona es justamente la capacidad para generar conversación. Vale, dices, bueno, entonces si tomo esto y lo he ido estudiando con otras cartas, el signo en donde está Juno Mm, indica aquello que otra persona va a hacer posible en ti. Por ejemplo, imagínate un Juno en el signo de Capricornio. mm, Dices, bueno, igual la persona de ambiciones no. Pero a la que conozca a la persona que le va a influenciar en su vida, mm. el potencial de ser ambicioso, superarse a sí mismo, ser productivo y ser responsable va a ir creciendo. Sí, o sea, es lo que, en parte, lo que necesitamos del otro, o sea, lo que buscamos del otro. Claro, pero buscamos en el otro la motivación para que algo que llevamos adentro que estaba dormido se despierte definitivamente. Sí, 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 sí. Entonces yo lo veo por ahí, ¿no? Y luego, bueno, también hice también un tiempo, estuve dedicándome a valorar la sinestría, o sea, la comparación de cartas Mm, utilizando a Juno y es impresionante sí, cómo Juno es como un imán. Yo hablaba del tema de Juno en Géminis porque es el que conozco más, sí, sí. que es, me gusta, valoro que otras personas provoquen conversaciones Mm, porque eso provoca también en mí la conversación. O sea, es como una sí. cosa, necesito del otro para que el otro me ayude a ser o a desarrollar algo que yo llevo en mí, ¿no? Te ayuda a ser geminiano. O sea, Exacto. sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces lo fui viendo y resulta que eh, las relaciones que más me han aportado han sido de tipo geminiano. Mm, O sea, personas que tienen una inteligencia muy aguda, muy sagaz mm, y al mismo tiempo o sea, misterio. O sea, sí. no las acabas de conocer del todo. Mm, Entonces, eso de que no acabas de conocer del todo, a mí me resulta muy estimulante. mm, Entonces, claro, dices, no, pero entonces, eh, si tuvieses Juno en Tauro, Juno en Tauro, claro, es otra cosa. Tú lo que quieres es seguridad. O sea, tú no sí. puedes estar con una persona que te esté deparando sorpresas que te contraríen. O sea, tú quieres Mm, que la persona se comporte de forma que te produzca calma, tranquilidad, previsibilidad y tal, ¿no? mm, Y entonces, claro, lo vas viendo y dices, claro, el signo en donde está Juno es aquello que te gusta de la otra persona. ¿Por qué? mm. Porque lo que te gusta de la otra persona promueve lo que te gusta de ti mismo también. Pero además lo que te gusta de la otra persona en un vínculo de cierto compromiso. O sea, no tanto en un vínculo cualquiera de una persona que te encuentras por la calle, ¿no? O sea, en Juno hay una búsqueda de estabilidad, hay una búsqueda de conveniencia. Esto me interesa porque Claro, me claro, claro. permite Es- desarrollar esto en mí, ¿no? O sea, me permite... Sí, sí, pero sí, fíjate que la conveniencia no es algo no es una piedra, o sea, no es algo sólido. La conveniencia sí. se va adaptando, se va adaptando. Eh, Es decir, bueno, entonces lo que conviene a una persona es conocido por la propia persona. Esta es la pregunta. eh. Es decir, ¿tú sabrías detectar
O sea, ¿tú podrías conocer al 100% lo que te conviene? No, No. a pelota pasada siempre. En el momento nunca Ah, tenemos no, no, claro, claro. Es la decir, yo, por información que ejemplo, vamos acumulando con el tiempo. sí, sí, sí. Claro, yo podía pensar en mi situación presente, eh, mm, de mi situación presente, qué es lo que qué es lo que qué es lo que me conviene. Y bueno, pues puedes pensar que tu situación presente te conviene en la medida en que la conoces. Mm, Pero como no la acabas de conocer, porque nada se acaba de conocer, nunca. la conveniencia o el interés tampoco se acaba de conocer del todo. Sí, 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 sí. Esto añadido al hecho de que mm, no sé por qué a la conveniencia se le ha dado como se esconde. No se suele hacer explícita la conveniencia. No, no, claro, es decir, ¿cómo se decirle, como decirle a la persona con la que compartes tu vida, tu novia o tu novio, Mm. mira, te quiero mucho, pero es que más me convienes por esto? No, no lo dirías. Me convienes más de lo que te quiero. O sea, No, pero dices, o te quiero porque me convienes. ya, ya, Claro. ya, pero fíjate que de todas maneras, aun habiendo definido en qué consiste esta conveniencia, nunca la acabas de descubrir del todo. No, 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 claro. Es invisible a uno mismo. O sea, la conveniencia es como un chiclet. O Sí, sea, sí, es sí. elástico y pegajoso al mismo tiempo. ¿No sería hasta cierto punto ahí el enamoramiento una máscara de la conveniencia? O sea, El enamoramiento como máscara de la conveniencia. en el sentido de que son las razones irracionales Ujú. que se convierten en un impulso, Sí. pero detrás de ese impulso hay una Juno, hay una Juno que está diciendo, ahí hay algo, que no se identifica, Ujú, ujú, pero que se transforma en impulso que llamamos enamoramiento. ujú. am, mm, no sé, pienso yo, ¿eh? O sea, es la parte que todavía no ha tomado forma, después toma forma Sí, sí. cuando hay una relación de compromiso, pero es el primer impulso que probablemente Juno esté por ahí también ah, haciendo sus Ujú. cálculos. Fíjate que es casualidad o no, que cuando estamos teniendo esta conversación, que es un viernes día 24 de abril, Juno y Plutón están haciendo conjunción Sí, sí, interesante en trígono con conjunción. Venus. Sí, sí, sí. Y estamos tocando el tema que es la conveniencia de mantener una relación, la conveniencia mutua de mantener una relación es algo que debe expresarse concretamente o es un secreto que mantiene en verdad la relación en marcha. Sí, sí. Secreto Por ante el ejemplo, otro y ante uno mismo probablemente también. bueno, esto es como El- decir, a ver, yo sospecho que a mi pareja le conviene la relación, sí, pero no quiero enterarme en el fondo de en qué consiste la conveniencia. sí. Y El secreto, el valor del secreto ahí sí, es lo que le da fuerza. claro, claro. Entonces ahí veríamos cómo Juno es la política. Es decir, Mm, nos puede parecer que un presidente del gobierno, por su discurso, lo que quiere es beneficiar a la ciudadanía, pero en realidad no nos explica cuál es su verdadero interés. sí. Juno sería el otro día pensaba, Juno sería la realpolitik. O sea, si Juno fuera totalmente visible, Sí, sí, sería el interés explícito. O sea, lo correcto igual sería esto, pero lo que me conviene es esto otro. Y exacto. Claro, esto pero es Juno. entonces tiene que decir.
tiene que proclamar su interés superficial eres tú, mi objetivo Mm, eres tú, ayudarte a desarrollarte y tal, pero yo lo que quiero es que tú me obedezcas. O mm, mejor dicho, o mi objetivo es mantenerme en la poltrona, incluso superar superar la poltrona. mm, mm. Vale, en clase, imagínate, si lo llevásemos al mundo de la terapia, terapeutas, clientes y tal, el terapeuta dice en su publicidad que su mayor gozo es ayudar a las personas. Mm, O sea, él ha mm, venido a ayudarte, ¿no? mm. El astrólogo lo que quiere es ayudarte. El terapeuta quiere ayudarte. Y dices, no, no, en realidad a mí lo que me interesa es que mientras yo te ayudo, calmo un vacío. Sí, la necesidad de maternar, ¿no? Como, como Por ejemplo, explicábamos ¿no? el otro día. Claro, claro. Como yo sin hacer terapia, sin ser terapeuta, me encuentro vacío, yo te necesito a ti porque si me da Ujú. sentido a mi vida. O sea, no es tanto el que yo te puedo ayudar, sino cómo tú me puedes ayudar a mí pagándome. Sí, 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 eso hablaría mucho de los propios desórdenes de los terapeutas en Bueno, claro, general. claro. O Sí, sí, sea, sí. eh, que hasta cierto punto, para ser buen terapeuta, hay que tener muchas cosas por resolver. Bueno, es que dicen que cuando el terapeuta resuelve, De- pierde el de- interés por hacer terapia. sí, sí, sí. Y entonces dirás, bueno, entonces el terapeuta que presume de haber trascendido sus problemáticas, ¿cómo es que sigue haciendo terapia? Pues porque lo que le mantiene haciendo terapia es un secreto. Mm, O sea, una parte de su existencia que no ha sido resuelta, pero que no puede decir de qué se trata, porque ha llegado a un nivel de abstracción que es mm. imposible de definir cuál es la problemática que te mantiene ahí, ¿no? Mira, me estás dando una idea. Porque claro, yo me dedico a las consultas, al acompañamiento y todo esto. Me estás dando una idea de publicidad que en el fondo es lo que pienso y lo que siempre he pensado. O sea, eh, no hay terapeuta que te pueda ayudar. No, no, no. O sea, mm, mi publicidad sería, yo no te puedo ayudar. Ujú. Sería mi publicidad explícita. Sí, Pero vamos a acompañarnos un rato. ujú. O sea, yo te puedo hacer compañía durante un trozo de camino. Sí, Y en esa compañía, pues bueno, pues suerte, suerte en que en ese camino puedas avanzar. Pero ayudarte, o sea, no tengo la solución. ¿Por qué? Porque es así, o sea, no tengo la solución para los problemas de las personas. Solo puedo acompañar. Lo que pasa es que no vende, claro. O sí. bueno, pero, ¿sabes que yo creo que habrá, o sea, el terapeuta o el político debe saber dirigirse a tipos de público diferente. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, si el terapeuta o el político quiere dirigirse a un tipo de público que necesita de la ayuda del político o del terapeuta, Mm, debe decir que él tiene la solución a tu problema. mm. Claro, allí estamos con la conjunción Juno-Plutón también, ¿no? O sea, cómo vivimos las relaciones de poder. Ujú. Si yo como paciente o como cliente necesito un terapeuta o necesito un político o necesito a alguien que me diga lo que tengo que hacer, por lo tanto, le otorgo un poder o unos poderes. ah, o no, o intento conectar con mi poder interior y no necesito que alguien tenga poder, Ujú. alguien externo, ¿no? Entonces,
El diálogo con las relaciones de poder en lo vincular, Juno-Plutón, es algo que creo que tiene que ser muy explícito hoy en día y está siendo cada vez más explícito, ¿no? O sea, el- ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos en el mundo? ¿Qué buscamos en el otro? Ya, ya. Delegar nuestra responsabilidad, no tener que hacernos cargo de nosotros mismos. O sea, has abierto un melón muy profundo, ¿eh? O sea, porque estamos hablando del interés. O sea, volvemos a cuál es nuestro interés. Ujú, No lo acabamos de entender. O sea, es que lo estamos descubriendo continuamente. ujú. O sea, el interés por una relación, el interés por el trabajo que estás haciendo en la medida en que te pone en contacto con otras personas. Y dices, bueno, pues parece ser que el interés sea, tengo que ganarme la vida. Pero resulta que luego hay capas de interés más abstractas y no te las Mm. acabas de comer. O sea, no acabas de enterarte. No nos acabamos de enterar de en qué consiste ese interés, ¿no? Claro, pero igual en una pareja, ¿no? O sea, o sea, ¿cuántas parejas no se sostienen en el compromiso, en el tiempo? ¿Cuántas parejas no se sostienen en una capa más profunda de quiero que el otro me sostenga, quiero que el otro se haga cargo de mí? O sea, y eso precisamente genera toda una serie de vínculos difíciles, ¿no? Entonces le doy mi poder al otro, o sea, como en la película, ¿no? De te doy mis ojos, o sea, eh, doy mi poder al otro, pero me rebelo contra esto, entonces empieza toda una serie de Ya, pero proyecciones. fíjate que habría otra versión que es, yo, como necesito hacerme cargo de alguien, voy a buscar a alguien para yo hacerme cargo de esa persona. Sí, 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 Después, la sí, dependencia es sí, la misma, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. el que busca a alguien que se haga cargo de uno y uno que busca a alguien para desarrollar su complejo de cuidador es lo mismo. Sí, porque el que busca hacerse cargo de alguien también está huyendo de hacerse cargo de sí mismo, Claro, claro. en la misma medida. O sea, el que busca salvar a alguien o tener poder sobre alguien, porque cuidado, en el salvar a alguien hay Sí. una relación de poder. El que busca salvar al otro, en el fondo busca tener poder sobre el otro también. Ujú. Pero el que busca salvar al otro está huyendo de salvarse a sí mismo. Está huyendo del sostenerse a sí mismo. Ya, pero fíjate que el asunto es esta dicotomía de lo no dicotomizable. A ver, a Es ver. decir, o tú o yo. No, o tú o yo no existe. Es un artefacto mental. En realidad Mm. es tú y yo. Sí, pero ahí es donde en ese intercambio de información, que a mí eso me parece la parte interesante del mundo de la pareja, Ujú, es ese espejo. O sea, cuando yo necesito un otro para conocerme y ese otro me necesita a mí para conocerse. Y si somos conscientes de esto, cada uno se puede hacer cargo de sí mismo, aun siendo una unidad, pero es una entelequia al mismo tiempo. O sea, ya. Pero esto es como, por ejemplo, el ser humano que es individuos o células del mismo organismo. sí, claro, claro. Sí, porque ahí está la pareja, pero también está, o sea, se Claro, puede. pero es que todo es contextual. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, los que estudian el mundo de las hormigas han llegado a la conclusión de que todas las hormigas del planeta son un Son, solo ser y sí, la hormiga es una célula dentro de este ser, ¿no? y probablemente la humanidad también lo sea. Claro. Pero la entelequia es Mm, pensar en términos individuales. mm.
O sea que cada persona es lo que es debido a sí mismo. Ya está. Mm, No, cada persona es lo que es en función de sus interacciones con su propio pasado, con las personas en el presente, con constructos futuros o yo qué sé qué, ¿no? Entonces, las mm. personas no somos nada solamente por nosotras mismas. No, somos a través del otro. Claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces, el otro es un embajador de uno mismo. O sea, el otro me pone en contacto conmigo mismo. Sí, sí, sí. Dices, pero uno si está sin relaciones, podría estar en contacto consigo mismo, sí, pero entonces tiene una relación ambivalente consigo mismo. Mm, O sea, la ambivalencia en las relaciones se resuelve descargando o repartiendo con los demás, repartiendo con los ujú. demás, ¿no? Pero, por Y, ejemplo, o sea, por supuesto hay más vínculos, ¿no? Aunque no estemos en pareja, pero leer un libro, ver una sí, película, sí, es esa misma relación. O sea, uno bueno, está en diálogo consigo mismo a través de un autor, sí. entra en diálogo en un camino hacia sí mismo a través de algo que le hace de espejo, algo que le hace de otro. Mira, acabas de dar otra pincelada magistral. O sea, Juno no es solamente las relaciones con las personas en tiempo presente o incluso, por ejemplo, el recuerdo que ha dejado en nosotros antiguas relaciones Mm, sigue vivo, sí, ¿eh? Sigue procesándose. De la sí, misma manera que el interés por algo, no lo acabamos de comprender. Sabemos algo de nuestro interés, pero todo mm, el interés no somos capaces de, lo vamos descubriendo con el tiempo, ¿no? mm, Y aquí igual, ¿no? Es decir, cuando tú lees un libro, el libro y el autor se relaciona contigo. Te está eh, increpando o inspirando. sí, Por ejemplo, Júpiter era como es, o era como era, bueno, o es como es, debido a sí mismo, más debido a Juno sí. y viceversa. Claro, el autor te interpela. Dentro de una subjetividad, por supuesto, el autor no está presente, O pero sea, aunque estuviese presente, por ejemplo, tú y yo, am, imagina que tú eres mi autor y yo soy tu lector de la conversación y bueno, entre viceversa. tú y yo sería más bien al revés, ¿eh? Porque el que escribe eres tú. Bueno, pero en este caso, eh, tú cuando estás hablando de algo, yo te escucho como si estuviese leyendo un libro. Mm, Entonces, si te escucho como si estuviese leyendo un libro, el que tú estés aquí en tiempo presente no es tan importante, sino por lo que me suscita en ujú, mi lectura de ti. mm. Bueno, entonces, ¿y esto por qué lo decía? Bueno, sí, pues lo decía porque en realidad todos son representaciones. Mm, Es decir, cuando uno está sin interlocutor, porque estás soltero o no quieres, no tienes una relación estable y tal, y estás mucho tiempo solo, como es mi caso, yo me relaciono con representaciones. sí. Es decir, que yo cuando pienso de tal manera que algún día esto que estoy pensando lo voy a compartir. O sea que en realidad ya estoy construyendo al interlocutor antes de que aparezca. No, no, y probablemente, bueno, al menos es algo que me sucede a mí. Me pasaba mucho en las épocas que pasaba muchas horas pintando en el taller solo, me creaba un interlocutor. O sea, tenía conversaciones con diversos interlocutores, ah, que es muy curioso
una cosa que me hacía mucha gracia es que en un interlocutor que tú creas mentalmente, ese interlocutor te puede hacer una broma y te puede hacer reír, lo cual es muy curioso porque la risa o la broma se sostiene en la sorpresa. Sí, Entonces, ¿cómo puede uno mismo sorprenderse a sí mismo y sí, reírse con un interlocutor fantaseado? Bueno, ahí se me claro. está yendo ya, ¿no? Bueno, Pero pero esto es como el interés. O sea, el interés lo podemos definir, pero es la punta del iceberg. Y esto que estás diciendo es la punta del iceberg. O sea, tenemos una idea de nosotros mismos que es la punta del iceberg. Y en realidad hay cantidad de masa desconocida, que mm, es lo que genera la sorpresa cuando uno está dialogando como tú claro, acabas de claro, explicar. claro, porque hay parte que está debajo del agua, ¿no? O sea que, Exacto. sí, sí, sí. Vale, entonces, esto tiene que ver con Juno. Es decir, em, El iceberg, la punta y el iceberg, todo, el todo, todo, iceberg, lo que está todo, todo debajo. entero. Sí, Ya sí, está, sí, está. Las personas que aparecen en nuestra vida, que canalizan cosas que ya estaban dialogándose dentro de uno mismo, sí. dices, vale, entonces cuando aparece alguien, yo puedo soltar mi, la parte oculta del iceberg, lo puedo canalizar. Mm. Y habrá cosas de mi iceberg que no me gustarán, pero que gracias a que lo encarna otra persona le puedo señalar con el dedo. Vale, o sea, sí, 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 sí. O sea, eso de alguna manera da sentido a todos los vínculos que nos vamos encontrando a lo largo de la vida. Claro, O claro, sea, claro. todos, Sí, 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 sí. o sea, no son casuales. Mira, mira, una cosa que a veces vas por un sitio y hay una escalera con una barandilla de metal, y tú la tocas y se produce una descarga eléctrica. Mm, Dirás, eh, ¿quién llevaba la electricidad? ¿La barandilla o yo? mm, Claro, yo en principio puedo pensar que la causa está en la barandilla. No, la barandilla me ayuda a hacer una descarga de algo mm, que yo tenía en exceso. Entonces, como Juno tiene que ver con Juno y los asteroides que están entre Marte y Júpiter, tiene que ver con el comercio, atención a mm. esto, lo que voy a comentar ya estaba, lo dijimos en las En sesiones de Ceres, Ceres, sí, que es, sí. tú no puedes dar algo que no te sobre. Mm, Y lo que tú produces que te sobra, lo haces, consciente o inconscientemente, para entregárselo a alguien. Dirás, bueno, pero es que yo ahora no tengo una relación. No, no importa. Tú estás produciendo algo. Estás produciendo algo, no sabes lo que es, o puedes tener una idea limitada de lo que es, y cuando aparece el interlocutor o la persona que te va a ayudar a canalizarlo, entonces te das cuenta de lo que es. ujú, Es decir, como cuando lees un libro, tú tienes tu forma de pensar. Pero el libro te ayuda a formatear o a distinguir qué es lo que estás pensando. ujú. Y dirás, pero entonces, ¿el libro provoca algo nuevo o lo que hace es tomar conciencia de algo que ya estaba ocurriendo? Sí, te da permiso para desplegar una cosa que estaba ahí. O sea, eso pasa mucho en la dinámica de diálogo. Ujú. Ah, de repente decimos, podemos comunicar cosas que con otra persona igual no. O sea, yo contigo puedo comunicar una serie de cosas que igual hablando con otra persona no, puedo comunicar otra serie de cosas. El que yo pueda alcanzar darle forma a ciertas ideas en el diálogo contigo es porque tú me provees del soporte para eso. O sea, permites, eso me acuerdo, al principio de todo hicimos un vídeo y ya salió ese tema. O sea, en un diálogo entre dos personas o en un vínculo entre dos personas se genera un campo resonante. Y ese campo resonante permite
Entonces, ahí voy al tema de la autoría, ¿no? Muchas veces, o sea, cuando decimos algo, escribimos algo, pintamos algo, lo que sea, mm, tenemos tendencia a pensar de yo soy el autor de esto que he escrito, he dicho, he pintado, lo que sea, ¿no? Soy el autor. Y la autoría muchas veces es, en el diálogo se ve más claro, ¿no? La autoría muchas veces es el de la persona que es compartida, es la persona que permite ese campo resonante, o sea, que pone el sustrato para que se pueda desarrollar esto. O sea, la autoría es compartida y en la pintura pasa algo parecido, ¿eh? O sea, no hay un otro, pero está la tela, Ah, claro. está la superficie. Y hay un momento que, sí, sí, soy yo el que pinta, pero hay un momento que quien me dice lo que tengo que pintar es la superficie. O sea, aquello que va surgiendo es lo que me va indicando el camino. Entonces hay un momento que el resultado final es algo compartido entre el autor, entre comillas, y el misterio que se da, que es ese campo resonante, ¿no? Que podríamos decir no sé si se podría hablar, ¿eh? Es un tema que yo no he tocado nunca, pero lo de los registros acásicos o el inconsciente colectivo. O sea, Sí. hay algo que permite que entre uno y el misterio se dé algo. O sea, no sé si me explico ahora. Sí, 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 sí. Pero fíjate tú que el lienzo cuando está en blanco y te pones a pintar, puedes hacerlo porque tienes una idea previa, luego van saliendo otras cosas, ¿no? O bien estás en blanco. Bueno, da igual. El lienzo sin pintar es el Mm, futuro. mm, Vale, entonces, en nuestro mapa mental hay un lienzo sin pintar, mm, que empieza a pintarse con un detonante. sí. Y este detonante puede ser una situación social o la que sea. Ujú, Entonces, si el lienzo fuese Juno, en realidad no pintas para ti. Tú puedes pensar que pintas para ti porque tu interés es pintar para ti, pero en el fondo hay una motivación sin detonar ujú. o medio a detonar, que es que alguien en el futuro, por eso digo que el lienzo es el futuro, alguien en el futuro va a compartir tu sensibilidad con el cuadro que va a ver que tú estás pintando ahora. Eh, O sea que en realidad las personas, nuestras motivaciones, primero, no sabemos cuáles son. Sabemos cuáles son en la medida en que se pueden definir, pero la palabra siempre es un sesgo reduccionista. sí, sí, sí. Muchas veces, la mayoría de las cosas que hacemos están motivadas por otros congéneres, los conozcamos o no. O Ujú, ujú. sea, por representación del congénere, o sea, de otras personas, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, entonces, O sea, o sea, Juno sí, tiene sí. mucho que ver con lo vincular, eso está claro. Bueno, total. Incluso el registro acásico, es decir, vale, ¿y si resulta que lo que pintas, aunque no está en tu propósito, es una manifestación de tu propósito acásico y esta manifestación necesita de un lienzo, que es el equivalente del futuro? Sí, 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 sí. Es curioso porque pensamos que el registro acásico es algo pasado, No, no, no. pero claro, el algo pasado se detona, se motiva con un lienzo en blanco, o sea, con un futuro hipotético a través del cual uno pueda canalizarse. Sí, sí, sí. Vale, Es lo entonces, del Garnier, ¿no? sí, 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 sí. el yo futuro, que ya nos Sí, está interpelando, ¿no? sí, 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 sí.
Vale, entonces una de las cosas que yo me digo a mí mismo, por mi Juno en Géminis, es que una de las motivaciones que yo tengo para entrar en relación es ser contagiado de una cualidad que para mí es necesaria. Mm, Es decir, dirás, pero si esta cualidad ya la llevo dentro, no, pero claro, es que uno solo se puede contagiar de otra persona sobre algo que ya lleva uno dentro. sí, sí, sí. Vale, entonces, yo, por ejemplo, en el tema de la escritura, supongo que si pintase me ocurriría lo mismo. Es que me tengo que fabricar un interlocutor que me Mm, motive. Es decir, yo escribo, cuando escribía libros y tal, tenía un interlocutor representado. mm, mm, Y gracias a este interlocutor representado, yo me animaba a seguir escribiendo. mm, mm. Y ahora estoy pensando también en volver a escribir, pero no tengo al interlocutor representado, con lo cual no puedo escribir. Claro, claro. Pero ¿hasta qué punto uno elige el interlocutor o aparece? Ah, bueno, claro, claro. De repente aparece Sí, ah, y es el que te va tirando de la cuerda. O sea, el interlocutor es el que te va alimentando la curiosidad de ir más allá, ¿no? sí, sí, pero claro, el interlocutor representado, y aquí estaríamos con los aspectos de Juno en la carta natal, Mm. puede ser una persona muy amable, muy cariñosa, O no. O no, claro. o no, o un cabrón Sí. que te está criticando continuamente, que mira qué mal lo haces, tal, 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 ¿no? Y entonces le dice, bueno, pero si tienes un aspecto Juno-Saturno, seguro que el interlocutor es un cabrón. Sí, pero ahí conviene, volvemos a la conveniencia, ahí conviene negociar con el Ah, claro, claro. interlocutor. Ahí conviene por interés propio, ¿eh? O sea, conviene negociar con el interlocutor porque si no nos hace la vida imposible, ¿no? Claro, entonces, yo estoy pensando, justamente por lo que dices ahora, vale, para que el interlocutor representado esté a bien conmigo, Mm, le tengo que prometer cosas. claro. Le tengo que vender la cosa. Claro, y una de las cosas es, eh, te prometo que te seré fiel. Por Sí. ejemplo, vale, dices, tienes un interlocutor representado y resulta que es un cafre, un tirano. Mm, No, no, me voy a ir con otro interlocutor representado. Y entonces, no, 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 es que en realidad solo hay una posibilidad de representar a un interlocutor. Y es algo o alguien que tenga todos los atributos que tú necesitas para poderte desarrollar. mm. Y eso es lo que es Juno en nuestra carta, ¿no? Especialmente con los aspectos. O sea, los aspectos de Juno, por ejemplo, ahora que tenemos un aspecto de Plutón, una conjunción Juno-Plutón, es que el representante, o sea, el interlocutor representado, es alguien que nos va a decir, sal de tu autismo. Porque una de las cosas que he visto es que Plutón tiene mucho que ver con el autismo, Mm. o sea, con el encapsulamiento. Sí, el encapsulamiento, sí, ahí lo entiendo mejor, sí. Es Sí, decir, sí. pongo un paréntesis. El Plutón de nuestra carta natal funciona de una manera hasta que llega la cuadratura de tránsito Sí. de Plutón versus Plutón, Se y hasta rompe, ese ¿no? momento Sí, la persona funciona encapsulada, es decir, no mm, confía en el mundo, se blinda del mundo, sí, ¿vale? Y cuando llega a la cuadratura, cambia 180 grados. Y entonces la interacción con el mundo se vuelve de hermética a intromisiva.
¿vale? Con Juno pasaría lo mismo. Es decir, hay cosas eh, que en nuestra vida quisiéramos que funcionasen, pero para que funcionen tenemos que disolver la cápsula del autista que llevamos dentro. Mm. Sí, sí, sí. Por ejemplo, una persona que ha recibido desengaños, fracasos, mm, habrá un momento en que se va a encapsular. Mm. Ciertas experiencias no las va a querer tener. Ciertas experiencias que desearía tener no las querrá tener porque hay un condicionante, ya sea en su Claro. registro acásico o en su Sí, experiencia ordinaria, que sí, le hay un dice, no, no, es condicionamiento que vas a volver a aversivo. caer. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pero resulta que la única manera de trascender eso es saliendo de la cápsula. Es disolver el condicionamiento aversivo, es disolver Claro, claro. la reactividad. Sí, sí. Entonces yo me imagino que eh, a día de hoy, en los días en que esta conjunción vigente, muchas personas estamos pensando en que ciertas cosas en nuestra vida no van porque estamos demasiado encapsulados debido a condicionantes del pasado. Sí. Y que la única manera de que funcionasen y nos trajesen la vida y la alegría y la Eh, chispa es salir de la cápsula. O sea, sí, salir de sí, la sí. desconfianza, porque una persona que ha recibido un palo Eh. se vuelve desconfiado. Pues que al mismo tiempo con Plutón, la única manera de salir del encapsulamiento plutoniano es mirar la sombra plutoniana. O sea, es como si vemos la imagen de un árbol no crece solo para arriba, un árbol Sí, crece sí. para arriba y crece para abajo. Ujú. De hecho, primero crece para abajo para poder crecer hacia arriba. Sí, sí, El sistema de raíces, que sería plutoniano, tiene que abrirse paso en la tierra, en el barro, o sea, tiene que abrirse paso. Hay resistencia. Es abriéndonos paso en nuestras propias resistencias sí, cómo podemos crecer a la luz, o sea, crecer en la parte visible. O sí, sea, sí. podemos salir del encapsulamiento si vencemos nuestras resistencias Ujú. internas. Entonces hay que ir hacia la sombra para poder salir de la sombra, de Sí, alguna sí, manera. sí. Mira, estabas hablando de las raíces. Claro, está la semilla del árbol que llegará a ser, ¿no? Imagínate que la semilla tuviese un registro acásico condicionante que le impidiese capilarizar bajo tierra. Mm, Sería una semilla disfuncional, eh, porque la funcionalidad de la semilla es que dé lugar a un árbol y a los mm, frutos que vienen como consecuencia de ser árbol, ¿no? Claro, si se estanca, o sea, si mantiene el encapsulamiento y no capilariza, porque tiene miedo a crecer, se va a convertir en un tumor, mm, ¿eh? Porque Josep María Subirá, en algunos sí, de sus vídeos, dice, una de las causas de enfermedad es el estancamiento. ¿Y qué es el sí. estancamiento? Pues que una semilla, por las razones que sean, una semilla no capilariza. Mm, Al no capilarizar, el tumor correspondiente empieza a hacer metástasis, que es curioso, mm, ¿no? Porque en el fondo la semilla y el tumor funcionan de la misma manera, hacen metástasis. sí, sí, Pero sí, entonces cuando tú no desarrollas, la persona no desarrolla, o la semilla que uno es, no desarrolla lo positivo, o sea, no hace capilarización, lo que sí, crece en el interior es un tumor. sí, sí. Porque no, o sea, capilariza hacia adentro. Claro, claro. O sea, el tumor es esa energía de capilarización Sí, estancada sí, sí. que va hacia adentro, ¿no? O sea, que va hacia... eh, Tiene un efecto de sinistro. Espera, ¿cómo es? Retrógrado. O
sea, en lugar de proyectar constructividad, proyecta destructividad. O, Sí, 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 sí. Muy interesante lo del encapsulamiento de Juno, Plutón ahora. Y sí, sí, probablemente haya muchas personas ahora, en este momento, enfrentándose a su propio estancamiento. O sea, bueno, claro, es decir, pero claro, es un estancamiento que tiene una motivación. Es decir, si son personas que dicen, ostras, me gustaría tener una relación mejor, pero tengo miedo porque otras veces he sí. confiado y, Mm, y ha pasado lo que ha pasado, ¿no? mm. Sí, también estaría la reflexión y ahí viene esa parte de conveniencia, de interés de Juno también, esa reflexión de, mm, ¿acaso saco algún beneficio a través del estancamiento? ¿O creo que saco un beneficio? O sea, no solo escapo de un miedo, o sea, no Sí, solo, sí, 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 no sí. solo, pero en lo que decíamos antes de los vínculos, ¿no? O sea, mm, ¿de qué no estoy queriendo hacerme cargo de mí mismo? O sea, escapo de, o sea, el beneficio que saco de mi propio encapsulamiento, Sí, de ese no hacerme cargo de la expansión de mi energía vital, sí, tanto sí. hacia adentro como hacia afuera, ah, de alguna manera me mantiene en la zona, en una zona infantil donde Sí, soy inocente, ¿no? sí, También sí. hay un intento de mantenerse en la inocencia en vez de, oye, pues sal al mundo y búscala ahí fuera, ¿no? O sea, Sí, pero fíjate que en cualquier caso, tanto si uno se mantiene en el estancamiento como si uno sale, el quid de la cuestión es el interés. ujú, Es decir, que hay sí, personas eh, que igual tienen más interés en mantenerse enfermas que en estar sanas, sí, 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 por razones las que sean, ¿no? sí, sí. O sea, una persona enferma que prefiera estar enferma a estar sana está encapsulada. Mm. Es que no es fácil estar sano, ¿eh? Uf. Eso es otro melón. Sí, 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 sí. Sí, sí, pero es que, claro, es que estar sano no solamente es una cuestión de cuidarse y tal, No, y no, no, dieta, no. no, no, no tiene que ver. O sea, estar sano es estar al día. Mm, Es decir, por ejemplo, en estudio de biografías, ves que las personas que han tenido una infancia A o B, luego en su vejez tienen una enfermedad A o B, que es el elemento de resonancia con su propia infancia. mm. Bueno, y es un poco el tema que me parece que el otro día comentasteis con José María, algo parecido. Ah, comentaste algo que me pareció muy interesante de que la forma de morir que tiene una persona sería la explicación a su vida, ¿no? O sea, eh, sería el resumen Sí. final de toda la trayectoria, incluso de la infancia, ¿no? O sea, Bueno, pero esto es como una pieza musical, o sea, tú tienes una sinfonía y la primera nota que se escucha es determinante para llevar al estado de ánimo. sí. Pero la última también, es decir, tú puedes haber compuesto una sinfonía o escribir una novela Mm, y el primer párrafo y el último es lo sí. más importante que hay. Sí, pero bueno, ahí también nos encontramos con novelas que tienen un excelente primer párrafo y excelente último párrafo, pero que todo lo demás es un vacío, ¿no? Claro, 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 sí, sí. O sea, Sí, pero la sensación de armonía, de sí, completitud, es que la nota que acaba la sinfonía sea la misma con la que empezó. sí, sí, esto se nota mucho. Yo solo escribo textos cortos, ¿no? Pero en la escritura lo noto mucho que cuando un texto está redondo y funciona, es ¿Sí? porque tiene eso, ¿no? Que dices.
sea, empieza de una manera, suscita en una serie de cosas, después está el desarrollo y se vuelve a retomar y se cierra, ¿no? Ujú. Se queda redondo. Sí, Mira sí. que vi una cosa, estos días me han prestado un libro de Sondra Ray, que es una de las popes del rebirthing, de la Mm, terapia del renacimiento, ¿no? Que es, bueno, pues una persona en su forma de nacer según esta, condiciona gran parte de la forma de funcionar y de los comportamientos que tiene la persona a lo largo del tiempo, ¿no? Y que mm, la forma de reestructurar el comportamiento es revivir el renacimiento para trascender los condicionantes que pueda haber, mm, ¿no? Claro, entonces dices, vale, entonces una persona que ha tenido un nacimiento con unas ciertas características traumáticas, aunque las haya olvidado, aunque tenga una infancia más o menos potable y luego tenga proyectos le ilusionen, le pongan en marcha y tal, mm, ese hilo conductor, esa parte oculta, continuará estando y cuando la vida de la persona llegue al declive y ya no mm, tenga proyectos, el viejo patrón eh, traumático aparece en los últimos años de vida, reaparece. mm, No es que se haya evaporado, sino es que ha estado siempre ahí, ¿no? Entonces yo creo que el tema de Plutón, que por Plutón tiene mucho que ver con los tumores, Júpiter con la metástasis, mm, pero el tumor es algo que está ahí y puede hacer metástasis o no. mm, Eh, yo interpreto metástasis como Júpiter porque el tumor, para ser reconocido tal como él quisiera, necesita hacer metástasis. mm, ¿Y por qué necesita hacer metástasis? Porque el tumor lo que quiere es que reconozcas algo de tu propia infancia. ¿Por qué? Porque algo quedó encapsulado. En la infancia ha habido interés por la propia supervivencia de mm, mantener ciertas experiencias aisladas, protegidas, para que no generen más disturbios y se queden mm. allá, ¿no? Pero claro, eso tarde o temprano va a pedir una actualización, una revisión crítica, catártica. Sí. Vale, entonces como estamos con Juno y con Plutón, porque están haciendo conjunción, es muy probable que en este momento haya personas que estén revisando en su vida por qué no hay amor, por qué no tengo experiencias felices en en el mundo afectivo, por qué las personas no me responden si lo doy todo. Mm, O al revés, porque también un Juno-Plutón puede ser, ¿a quién he hecho yo daño en la vida? Seguramente sí. Vamos a reconocerlo, mm, vamos a hacer conciencia de ello, ¿no? Dices, vale, entonces, si una persona ha hecho daño a alguien, una de las consecuencias es que no querrá tener ninguna otra relación para no mm, volver a hacer daño. No mm. porque no le hagan daño a uno, que eso parece lo fácil de reconocer, sino Sí, cuando sí, una sí. persona sabe que tiene un monstruo dentro de sí, Mm, lo normal es que no quiera tener una relación como las que ha tenido hasta ahora, mm, porque en la medida en que remueve el monstruo interno, ¿no? Y el monstruo mm, interno es Plutón, en este caso. eh, Entonces, quizás una forma de, de poner luz sobre lo que nos resultaba difícil de ver es el mundo de las relaciones, el dolor es importante, pero no solamente el dolor por algo que alguien te ha hecho o por un También fracaso que el uno ha tenido, infringido. sino por lo que uno ha Sí, hecho sí, daño a sí. otras personas, ¿no? Y dices, esto Ujú. es interesante reconocerlo porque en la medida en que lo reconoces, porque el tema del victimismo es que otra persona me ha hecho daño. No, yo no he hecho Sí, daño a nadie. sí, sí, sí. Y entonces, claro, cuando uno sesga la reinterpretación de los hechos en cuanto a sus relaciones, omite o no quiere ver que uno ha sido causante del desastre. Mm, Entonces, hasta que uno no reconozca que es parte causante del desastre, no lo pueda trascender. ujú.
Entonces yo creo que este aspecto yo creo que puede ayudar. Sí, sí, De hecho, sí. de momento que estamos pensando en estos Ver términos, las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, claro, claro, sí, sí, todos somos víctimas y verdugos. Todos, claro. sí, sí. Claro, claro, es decir, es que estamos otra vez en el tema del contexto, ¿no? O sea, el individuo es lo que es debido a su propia voluntad o debido al contexto. Pues si somos seres gregarios, formamos parte de un contexto y el contexto es el contexto presente y el contexto en el que hemos participado y el Mm, contexto en el que participaremos en un futuro. mm, Entonces dices, bueno, ¿y yo quién soy? ¿Soy oveja? ¿Soy lobo? ¿Soy pastor? ¿O qué tipo de persona soy, no? mm. Y entonces yo creo que el Plutón, una de las cosas que puede aportar es la honestidad. Eh, La honestidad. mm. Y yo creo que un aspecto Juno-Plutón yo creo que es muy interesante en los tiempos en que estamos. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, claro, esta conjunción está en los primeros grados de Acuario. Entonces, eh, a mí, por ejemplo, esta conjunción me hace conjunción con mi Marte natal. Eh, Y llevo un tiempo, y especialmente en estos días, pensando en hasta qué punto yo me creo mi propia adversidad para estar en contacto con mi interlocutor representado. O sea, yo me creo mi propia adversidad para que mi interlocutor representado me dé te, collejas, ¿no? te cree conciencia de alguna manera, Sí, te sí, haga sí, bueno, tomar llevo un conciencia. tiempo en que el interlocutor representado me está dando unas collejas que para qué quiero un enemigo externo, ¿no? O sea, no lo necesito. Con mi enemigo interno ya tengo bastante. Mm. Sí, sí. Tú esta conjunción te cae en la La casa. tengo justo encima del nodo norte. Ajá, qué bueno el nodo norte. Sí, en el grado 5 de Acuario. Ujú. Entonces no, significativo es. O sea, y en casa 8 o sea, de alguna manera mm, me está invitando esta conjunción, me está invitando a profundizar ahí. Sí, 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 sí. Y en lo que has dicho antes, ¿no? Del el encapsulamiento autista Ujú. de Plutón, ahí es en ese nodo norte, en casa 8 algo, algo está pidiendo salir, algo está pidiendo liberarse. Claro, fíjate, el autista, hablo en metáfora, ¿eh? Sí, El sí. autista que está en cada persona Mm, está ejerciendo un poder sobre el entorno. O sea, el entorno no va a saber de mí. Qué poderoso soy que no va a saber de mí. No va a saber de mí, es mi venganza. Es mi venganza, no me gusta la sociedad. La sociedad no va a saber de mí. mm. Hasta que se da cuenta de que a la sociedad le importa un comino. Entonces dice, ¡jo! Sí, 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 sí. Tendré que ¿Sabes qué? salir para afuera y Sí, que sí, me sí. oigan. Mira, había un estudio que encontré, no sé cómo, por internet, un PDF, que asociaba el signo de Acuario con la personalidad múltiple. Mm, Y dices, vale, para que haya una personalidad múltiple tiene que haber una disociación. Es como si yo hago esto, pero me veo a mí mismo como un espectador desapasionado. O sea, lo está haciendo uno de mis yoes. sí, 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 sí. Vale, entonces yo lo puse en un grupo de Telegram y la gente no lo veía claro, ¿no? Mm, Pero no lo veía claro por tal como estaba redactado el estudio, pero en el fondo, en el signo de Acuario cabe toda la humanidad. mm. Y entonces, claro, si cabe toda la humanidad, caben todas las facetas de la humanidad.
es la excentricidad humana, ¿no? O sea, estaría, o sea, estarían las dos tendencias, el egocentrismo o el excentrismo, ¿no? La Sí. excentricidad, que es de alguna manera no, que en una persona se podría, o sea, uno no se vive desde el centro, sino que se vive desde sus propios márgenes, donde Ujú. es multiplicidad de Sí, personajes, sí, sí, ¿no? sí. Y el centro, que yo siempre he tenido un poco esa sensación. Mi centro no es algo que es. Mi centro son todos mis personajes que hacen una especie de asamblea y lo que resulta de esa asamblea lo llamamos centro. Ujú. Pero, pero claro, hay una multiplicidad. Fíjate que hay Uno un... no es Sí, esto, uno no es un personaje, sí, sí. uno es una suma infinita casi de personajes, ¿no? En función del contexto, en función del momento, en función eh, de lo que uno es capaz de verse a sí mismo en ese momento. Fíjate que hay un caso muy famoso de una mujer, se llama Jenny Haynes. Jenny es Jeni latina, Mm, que hay documentales por internet y tal, que es una mujer que en la infancia sufrió abusos por parte del padre. mm, Bueno, y desarrolló 2.500 personalidades. Dirás, a ver, ¿este desarrollo fue debido a la infancia que tuvo? Podríamos pensar que sí, ¿no? Pero desarrollar 2.500 personalidades es un indicador de una gran creatividad. sí, muchísimo. Sí, Pues sí, sí. esta mujer es acuariana. Mm, Es acuariana. Dices, claro, es que el tema de Acuario es que cuando eh, las cosas no son lo que uno pensaba, lo que uno empieza es a desarrollar subcomportamientos ujú, para, para ir encajando. Claro, dices, hasta que no encuentras el comportamiento que realmente te va a hacer encajar, todos los comportamientos pueden ser excéntricos. mm, Entonces yo vi que el tema de Acuario es una especie de negociación continua entre los personajes que están dentro de uno mismo, que es toda eh, la humanidad representada, hasta ver cuál es el que encaja. Y a veces puede pasar que ni con una vida tiene suficiente para saber cuál es sí, sí, el personaje que tiene que encajar, ¿no? sí, sí, sí. Pero con el nodo norte es, tú descubres la multiplicidad de tus personajes. Mientras que el nodo sur en Leo es, no, no, es que solo puede haber un personaje y este personaje tiene que ser honorable, Eh, respetable, sí. digno. Dices, bueno, pero eso es lo que traías, eso es lo que traías en tu registro acásico. En el nodo sur, sí, sí, Claro, claro. claro. Sí, sí, sí. Y entonces en esta vida vas a descubrir tu parte acuariana, que es múltiple, múltiple. Está Mm. el personaje, los personajes deseados y los personajes indeseables. Pero tienes que probarlos todos para saber cuál es el que te encaja. Sí, sí, sí. Para deshacerme del personaje único. Claro, claro, claro. Es el baile de máscaras, ¿no? O sea, el Sí, baile de sí. máscaras de uno mismo. Ujú. Claro, el nodo norte en Acuario, a diferencia del nodo sur en Leo, es que el nodo sur en Leo lo que uno quiere es que sea comprendido. Quiero que me Mm. comprendan. Pero claro, la soberanía, o sea, el nodo norte en Acuario, es que en la medida en que no me comprenden, yo me encuentro bien. Porque si no me encuentran, no me comprenden, no me pueden encajar, no me pueden clasificar. Eh, Entonces eso me genera libertad. eh. Sí, sí. Entonces, claro, el nodo norte en Acuario tiene grandes ventajas, que es que no puede ser previsible. No hay etiquetas, No hay etiquetas. no hay etiquetas suficientes como para encajar, porque cuando se pone una etiqueta ya sale otro personaje, Exacto. precisamente como muchas veces como reacciona a esa etiqueta. Sí, sí. O sea, puedes actuar como pintor, como antipintor,
como Sí, sí, despintor, lo hago, lo hago. Lo hago. como astrólogo, como antiastrólogo, como desastrólogo, Sí. etcétera, etcétera. Contrastrólogo. Como hombre enamorado de su compañera, como hombre no enamorado de su compañera, y es la misma persona. Sí, 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 sí. No sigas, no sigas, que estamos en público. Bueno. No, 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 es muy interesante esto. Sí, sí. O sea, Bueno, en realidad, tú puedes estar casado y soltero a la vez, sí, sí, y sí, divorciado, y viudo, según cómo. sí, sí. Y de hecho, además, como tengo la luna en Acuario, Ujú. también voy y vengo. Sí, 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 sí. Pero para poder volver tengo que poder irme. O sea, Claro, 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 claro. Para valorar tu individualidad necesitas actividades de grupo. sí, sí, sí. O Sí, para... desde que empecé a hacer actividades de grupo a través de la astrología, mm, encontré un cierto bienestar ahí que no me esperaba, por Ujú. cierto. Supongo que en el nodo norte tampoco te esperas bienestar. O Claro, sea, claro. pero, pero sí que he encontrado, sí, sí que he encontrado un bienestar curioso en lo grupal. Claro, porque el nodo sur en Leo, el énfasis está en la soberanía Sí, de la persona que crea. Por ejemplo, si tú estás pintando, tú eres tú. mm, Pero cuando en grupo es el grupo entero el que genera la dinámica. claro, claro, claro. Claro, claro, y además no me gusta un rol demasiado protagonista. O sea, me gusta que sea horizontal. Y en la pintura me pasa lo mismo, ese nodo sur, nodo norte. Yo pinto y en mi proceso pictórico lo que busco es la disolución de Leo hacia Acuario. Ujú. Am, o sea, Pero es la disolución, la busco la disolución, disolución de la autoría. ya, 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 ya. Pero bueno, es que yo creo que la disolución del pintor, o sea, del Christoph que es pintor, está el Christoph que interactúa en grupo. Y los dos son necesarios, ¿eh? O sea, Sí, sí, claro. la teoría de que no hay que superar el nodo sur No, 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 para no. entregarse al nodo norte y tal, no, no, es que los dos son necesarios y hay Claro, que ir claro. combinándolos, o sea, no hay De vuelta hecho, atrás. el nodo sur funciona bien cuando nos enfocamos en el nodo norte es cuando el nodo sur se vuelve interesante. Claro, claro, sí, sí. Sí, sí. O sea, tú en grupo eres el lienzo El y lienzo. los demás pintan sobre ti. Eso se llama body painting. Bueno, bueno. Claro, Sí. entonces yo te imagino dando clases, la clase, la propuesta de clase es el lienzo y la interacción va, con el grupo va pintándote. Me da la impresión, ¿eh? Mm, Luego te va pintando y luego cuando tú vas a pintar un cuadro, eso te va a influir también. Aunque no lo veas inmediatamente, te va a influir. mm. O sea, tus actividades en solitario y tus actividades en grupo se complementan. Sí, sí, sí. Y Me cuesta el hombre, diversificar actividades por eso. O sea, estoy en ello, estoy en sí, ello. sí. Todavía tengo que salir del autismo para poder diversificar más. Bueno, es que este tránsito de Plutón por tu nodo norte es que va a ser es que va a ser una maravilla. Te va a traer cosas fantásticas. Bueno, yo creo que tiene que ver con eso que comentabas antes de la capilaridad, ¿no? O sea, es abrirse a la capilaridad, Ujú, tanto radical, o sea, de raíces, como, por supuesto, la copa del árbol, ¿no? Que se puede diversificar. O sea, ujú. la necesidad de diversificar, que siempre ha sido una dificultad para mí, creo que empieza a tomar un poco de forma.
Ya, ya, ya. Ujú. Mm. Más me vale, porque si no hay conflicto biológico Sí. y... Sí, sí. La vida Bueno, es un conflicto biológico. ¿eh? Que la vida es un conflicto biológico. Sí, sí. Sí, sí, claro que hay que ir resolviendo, ¿no? De alguna manera hay que desestancar esos Sí, conflictos biológicos viéndolos. sí, O sí, sea, claro. Sí, sí. sí, sí, pero claro, sí, sí, la vida es un conflicto biológico. Sí, sí. Bueno, el conflicto biológico es la Torre de Babel. Porque si Dios hubiese creado una especie que no tuviese conflictos, se le subirían las barbas. Y Dios Sí. no puede permitir que una especie sea cohesionada, perfecta, amorosa entre ellos mismos, porque entonces, si no conflictían entre sí, se les suben a las barbas. Mm. No puede ser. O sea, el conflicto biológico no se puede superar. Bueno, es el esfuerzo, o sea, esto que a veces se dice, ¿no? De que somos una expresión de Dios para que se pueda conocer a sí mismo. O sea, no sé si se puede o no superar el conflicto biológico, pero el conflicto es lo que nos hace, Ujú. nos genera la resistencia suficiente como para trabajar hacia nosotros mismos. Pero bueno, es que el conflicto genera anticuerpos. Eh, Entonces, en el mundo en el que vivimos, que la burocracia gubernamental lo que quiere es anestesiar el conflicto con, mm, con inyectables y tal, dices, pero lo que vamos a hacer es que las personas no van a tener sistema inmunitario suficientemente potente como para poder afrontar las luchas sí, y las adversidades con las que se va encontrando, ¿no? sí, sí, sí. Sí, es un poco o sea, me llama mucho la atención que últimamente se habla mucho, las élites están como muy obsesionadas con la inmortalidad, ¿no? O sea, Sí, vamos, o sea, ni regalada la quiero. O sea, le quita todo, toda la gracia. toda la gracia. O sea, Es que la muerte da mucha gracia. Da bueno, mucha gracia, incluso. la muerte le da mucho sentido a la vida. Claro, sí, sí. Bueno, pero esto es cuando una minoría de personas tienen tanto dinero que se trastornan. Sí, Se sí, sí. trastornan. Sí, porque en el fondo quieren inmortalidad porque no quieren perder lo que tienen. O sea, es la esclavitud última. Sí, 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 sí. La escatología. La escatología. Yo lo dejaría aquí, Pues sí, sí, sí. Jesús. Pues muchas gracias por la conversación A ti, Christoph. y gracias a los valientes y las valientes que habéis llegado hasta aquí. Cuánta paciencia, cuánta paciencia. Sí, 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 muchísima. Bueno, gracias. Adiós, adiós.